Muchísimas gracias a todos y la verdad que es un honor estar por aquí con todos ustedes. Agradezco mucho al Consejo Nacional de Operación, al Consejo Asesor de Comercialización, a las autoridades, a la CREG, al Ministerio de Energía por invitarnos. Con la posibilidad de sonar un poquito repetitivo porque la presentación de Claudio fue excepcional, yo también quiero traerles un mensaje, yo creo que es muy positivo. Sin duda las transiciones tienen fricciones, pero yo soy un firme convencido de que el otro lado de esa transición hay un lugar mucho mejor para todos. Y lo que tenemos es que entender esas fricciones de las transiciones porque las hay y resolverlas porque del otro lado definitivamente que hay un futuro mucho mejor para el sector energía, para nuestras comunidades, para el crecimiento económico y también, ¿por qué no?, para la electricidad. Estamos aquí entre muchos ingenieros y igual como todos ustedes también soy electricista y la verdad que no hay ningún sector mejor para estar en este momento por todas las transformaciones que se vienen en el mundo de la electricidad. Bueno, que ya las vemos, ¿no? Y quería un poco darles un poquito más de información del contexto latinoamericano. Y yo creo que el sector eléctrico, como lo conocemos en América Latina, es el resultado de tres cosas: los recursos que tenemos, la tecnología y número tres, las instituciones que creamos para aprovechar esos recursos y esa tecnología para darle los energéticos a la población. Y los sectores eléctricos que tenemos casi en toda América Latina son más o menos resultado de esa situación que vivimos muy compleja a finales de los 80s, que se le llamó la crisis de los 80s, y que, como dijo Claudio también, a riesgo de ser repetitivo, estamos en una situación similar. No había habido un punto después de esa crisis donde estuviéramos con espacios fiscales muy limitados en América Latina. Y el espacio fiscal es un determinante fundamental de la capacidad, pues, de los gobiernos para responder ante las necesidades de la población, de infraestructura, de servicios, etc. Sin embargo, algo que estamos viendo en el banco, y es un análisis propio de nuestros economistas, es que la situación es tal que se ha reducido la inversión en infraestructura desde el sector público, pero también desde el sector privado. O sea, no estamos haciendo o teniendo los sistemas adecuados para que se compense la inversión pública con lo privada para seguir dando esas señales a la inversión. Los fenómenos climáticos están impactando nuestros sistemas y nos están encontrando en esta situación donde tal parece que la inversión pública no está llegando a tiempo, pero las señales para que el sector privado invierta a esa velocidad pareciera que tampoco están ahí. Entonces, estamos en esa situación donde tenemos que tomar definiciones claras para salir un poco de esta situación que se encuentra en la región. Espacio fiscal muy diferente, no se están dando las señales y número tres, la desigualdad creció grandemente después de la pandemia. Y aquí hay oportunidades y retos, porque a diferencia de hace 15 años, yo creo que hoy sí América Latina se puede dar el lujo de soñar en lograr 100% de acceso, por lo menos en electricidad, y yo veo desde el banco esa intención. Un dato, por ejemplo, yo nunca había tenido un portafolio de proyectos de acceso, financiamiento, tan cuantioso como lo tengo ahorita. Los gobiernos sí están respondiendo un poco en la capacidad que tienen a llevar servicios básicos, porque ahora podemos soñar con llegar a ese 100%. América ha avanzado mucho, pero aún hay espacio por recorrer. Y algo importante, América Latina hemos sabido aprovechar nuestros recursos naturales. Y yo creo que cuando uno está ganando un partido, le voy a llamar así, no siempre es bueno estar a la defensiva. Yo creo que tenemos que poner una posición ofensiva porque históricamente hemos mostrado, por lo menos en el sector eléctrico, que hay mucha innovación y capacidad técnica para seguir adelante.
Entonces, sí, América Latina en promedio tiene la matriz eléctrica más limpia del mundo, más que nadie. ¿Por qué? Porque estábamos construyendo hidroeléctricas cuando, por ejemplo, Estados Unidos estaba acelerando la instalación de plantas de carbón. Y el costo de capital de una hidroeléctrica pues es mucho más alto. Más sin embargo, América Latina decidió, tenemos que hacer esta apuesta. Había mucha, sí, entonces participación del sector público, pero se siguió creciendo con la hidroelectricidad a través de esquemas del sector privado. Entonces, sí, la hidroelectricidad es lo que nos mantiene más o menos en ese nivel de producción de energía limpia en el sector eléctrico, pero en toda América Latina, obviamente, las fuentes que están creciendo es la solar y eólica. Ahora ya por razones evidentes de costo que no tengo que repetir. Entonces, es precisamente esas nuevas tecnologías las que nos permiten ser un sector eléctrico bastante limpio. Hay mucha diversidad, no todos los países son iguales. Islas pequeñas en el Caribe tienen retos diferentes de integrar renovables por el espacio físico, por los retos técnicos que pueden aparecer más temprano, por los retos institucionales y de crear las regulaciones, pero también tenemos varios países que están cerca del 100% de electricidad. Y hemos avanzado mucho en acceso, estamos casi al 97%. Y aquí hago una pausa. Si nos comparamos con otras regiones en desarrollo, Asia, África, incluso Middle East o África, obviamente sin duda, pudiéramos decir que somos la región del mundo que está más cerca de llegar al 100% de acceso en electricidad con la energía más limpia. Entonces se puede, porque lo hemos logrado. Somos la región del mundo que le está dando acceso a más cantidad de usuarios a electricidad y con la energía más limpia. Y yo creo que ese liderazgo tiene cierto valor. Esto lo puso Claudio, me ganó la lámina, pero es cierto. La transición en energía eólica más rápida del mundo fue Dinamarca y segundo lugar Uruguay. La transición más rápida en solar ha sido Chile. Obviamente son países muy diferentes a otros, no tienen recursos hidrocarburíferos y cuando tenemos diferentes recursos tenemos que tomar decisiones diferentes sobre las definiciones de la transición. Esto lo voy a pasar. Y como decía Claudio, está sucediendo algo que yo creo que es un reflejo de la innovación que hemos logrado en otros sectores energéticos en América Latina. Cuando América Latina empezó con las subastas de energía de largo plazo, de energía renovable y eólica, que son las que han hecho eso que vieron en la curva anterior, Europa estaba haciendo feed-in tariffs. América Latina encontró la solución para, en un contexto de menos recursos, impulsar nuevas tecnologías con mecanismos institucionales y regulatorios que Europa no estaba considerando. Estaban poniendo subsidios mientras nosotros estábamos haciendo subastas. No voy a dar un subsidio, voy a crear competencia, voy a crear esa agilidad en el mercado que ha permitido tener costos de renovables muy bajos en América Latina. Entonces, estuvimos al frente de la curva. Otra señal de que tenemos capacidad de innovar. ¿Qué ha pasado en los buses eléctricos? También se ha tenido capacidad de innovar. ¿Cómo? Se diseñaron los esquemas regulatorios para que, similar a lo que se ha hecho en el sector eléctrico, pueda ser viable comprar algo de más alto costo de capital, pero que en la vida del proyecto es de menor costo, como separando la concesión de los buses de la provisión de flota y generando contratos de largo plazo para provisión de buses y electricidad. Esos modelos no se utilizan en otras partes del mundo. Ahí es donde viene la creatividad de las instituciones de América Latina para diseñar esquemas para adoptar este tipo de las tecnologías. Y estos dos modelos de Chile, de Colombia, de México han hecho que a la fecha tenemos casi 6,000 buses eléctricos en América Latina. Ya no hace sentido tener un bus que no sea eléctrico si recorre más de 200 kilómetros al día. Hemos hecho los números y ya no hace sentido tener un bus que no sea eléctrico. Otra vez, esa innovación institucional, digamos, que podemos llevar en América Latina. Y en el hidrógeno estamos viendo, obviamente, señales. Chile ya hizo su primer shipment de e-fuels a Alemania, un pequeño proyecto piloto.
Estamos viendo varios países insertándose y yo sin duda creo que alguien va a lograr algunas exportaciones primeras y estamos ya mirando esa intención de cómo desde mi mercado interno impulso el uso del hidrógeno. Así como impulsamos el uso de energía solar y eólica con mecanismos regulatorios, así como estamos impulsando el uso de los buses para nuestro uso interno, yo espero que en el tema de hidrógeno empecemos a ver decisiones de política de algunos países de cómo impulsar el uso interno de un hidrógeno de más bajo carbono, lo que va a propiciar el desarrollo de ese comprador y de esa industria. Y el tema de los minerales que se mencionaba es sin duda, antes de que la Agencia Internacional de Energía publicara su reporte y nosotros en el Banco Interamericano de Desarrollo trabajamos en minería hace varios años, hemos financiado de hecho minas de litio y estamos trabajando con varias empresas y gobiernos en la región, detectamos que si el mundo se acelera en su transición, América Latina puede generar más ingresos, cambia país por país, de la exportación de minerales críticos que los hidrocarburos. Hay un futuro mucho mejor del otro lado si el mundo se descarboniza. Incluso, y hay un reporte, aquí cito a la IRENA, muy interesante de cómo cambiaría, por ejemplo, las fricciones geopolíticas en un mundo más descarbonizado, y una de las regiones que queda mejor en el mundo es, de hecho, América Latina, por la naturaleza de sus recursos. Pero es cierto, hay fricciones en la transición, hay fricciones, y yo creo que este es el reto, que las tratemos de entender con blanco y negro, con números y quizás con un poquito menos pasión, ¿no? Porque eso nos pasa muy seguido. Y países productores de petróleo, pues sí, es una realidad. Los ingresos petroleros para algunos países son muy importantes. No se diga para un Trinidad y Tobago, Ecuador, Guyana, pero en promedio en América Latina esos ingresos pues representa 5% del PIB. Hay una actividad que genera ingresos, sobre todo a los gobiernos, para realizar gasto y inversiones públicas. Pero también, desgraciadamente, no siempre utilizamos bien los recursos. Seguimos con subsidios energéticos muy altos. O sea, a veces consumimos de manera ineficiente nuestros propios recursos. Cuando vino la crisis del gas en Europa, que los precios estaban a $30 por BTU, yo miraba las estadísticas y dije, wow, América Latina va a empezar a exportar gas. ¿Quién incrementó su exportación a Europa? Pues prácticamente nadie. Desgraciadamente, tristemente, América Latina no aprovechó esa situación de precios en Europa. Entonces, los recursos a veces los estamos utilizando de manera ineficiente, a veces, y esa es una realidad. Pero el mundo sí está cambiando, y esto no son proyecciones, es un dato de la EIA, Bloomberg lo repite. Solo los triciclos eléctricos y las bicicletas eléctricas ya han dejado de consumir 1.7 millones de barriles de petróleo diario. Eso es más que la producción de unos cuantos países de América Latina, ¿no? Pero eso es un dato real, es petróleo que ya no se consume por el uso de bicicletas y triciclos eléctricos. No es proyección, es lo que ya está sucediendo hoy. Entonces, ojo, que también esa fuente de riqueza tenemos que ver cómo diversificamos nuestras economías, sobre todo en países que tienen recursos como Colombia. ¿Por qué? ¿Qué petróleo se va a vender en el futuro? Pues el que sea más barato, no hay que darle la vuelta, ¿no? Y esta es la curva del costo marginal del petróleo, y obviamente el petróleo saudí es el más barato, y aquí es donde llega el escenario de demanda de net zero, y pues si vemos qué productores latinoamericanos están ahí, son muy pocos. Entonces Houston, si el mundo se decarboniza, sí tenemos un problema. Y ya sé que alguien va a decir, pero nuestro petróleo es de más bajo contenido de carbono. A lo que yo contestaría, pero es que si alguien decide que vas a tener un precio del carbono del petróleo, pues también se lo vas a tener que poner a otra cosa, ¿no? Entonces, en el agregado, ¿cómo funcionaría, no?
Entonces sí tenemos un reto hacia futuro de pensar cómo vamos a ir diversificando nuestras economías. Y un reto no es tanto el ingreso que generan los hidrocarburos y cómo lo vamos a reemplazar. Por ejemplo, anécdota, este es un país en el Caribe, se iba a poner por primera vez un incentivo a la importación de vehículos eléctricos y el incentivo era básicamente reducir el impuesto de importación y las autoridades financieras, el Banco Central, estaban preocupados de la pérdida de ingresos. Y este es un trabajo que estábamos apoyándolo en el BID. Pues hicimos el análisis, en verdad, los ingresos que pierdes los ibas a recuperar solo por la dejada de importación de combustibles, más otros impactos financieros. Y en el largo plazo, la forma impositiva de los combustibles la tenías que ir cambiando poco a poco. Y en realidad, cuando ves el impacto, pues era mínimo en el mediano, corto y largo plazo. ¿Por qué? Porque uno de los principales retos es que en realidad nuestra base de recuperación de impuestos es pues muy baja, ¿no? Cuando un gobierno tiene pocos ingresos y los ingresos del petróleo son muy importantes y es difícil, digamos, moverse a un sistema impositivo más progresista, pues el espacio de maniobra de los gobiernos se hace más limitado. Entonces, esto tenemos que mirarlo en el conjunto de todas esas transformaciones fiscales que tienen que hacer los países petroleros. Han visto ustedes muchos estudios, yo creo, y yo lo he visto en cada país de América Latina que voy, y veo cómo el empleo ha cambiado en nuestros países, y yo creo que ustedes aquí lo han visto, cómo el empleo se ha movido de manera diferente en América Latina. El empleo ha crecido en la industria de renovables, eso es un dato real, pero además del otro lado de la transición, y este es un estudio nuestro del BID con el ILO, International Labour Organization, en una América Latina más descarbonizada generaríamos 22 millones de empleos, pero se pierden 7. Entonces, ojo, si hay un problema, hay unos empleos que pueden desaparecer, pero hay otros que se pueden ganar. Ustedes vieron el pie de consumo energético, quizás se pierden algunos empleos fósiles, pero se van a ganar muchísimos más eléctricos. Y en estas transformaciones, por ejemplo, el caso de Chile, la retirada de plantas de carbón que tuvimos, digamos, la fortuna de financiar ese adelanto, hemos visto cómo sí puedes convertir la fuerza laboral del empleado que trabaja en una empresa de carbón a que trabaje a un buen ingeniero, lo puedes mover a que trabaje a una planta de energía eólica y solar. No es difícil, el ingeniero tiene esa astucia, ¿no? Es más difícil convertir los empleos arriba en la mina a que tengan otra actividad. O sea, vamos a tener que trabajar en hacer esa conversión sin duda de los trabajos. Pero del otro lado, hay definitivamente un futuro mucho mejor, incluso en cuestión de empleos. Y es los empleos de las personas, pero también las firmas. Y hay una transición que tiene que haber dentro de las firmas que se tiene que dar. Aquí les paso un dato, por ejemplo. En el Reino Unido, la empresa número 1 de servicio de carga de vehículos eléctricos de alta velocidad es una empresa petrolera, es British Petroleum. Entonces, de alguna manera, las empresas tienen que ir buscando ese tipo de transformaciones. Es un dato real, la industria solar emplea 40% de mujeres, la industria de renovables 32%, la industria de oil and gas 22%. Y esto es obviamente por barreras y estigmas históricos, pero también la transición es una oportunidad para ir aliviando otras desigualdades históricas que tenemos en la economía y también en el sector. Es verdaderamente una oportunidad no solo para llevar energía al que no la tiene, pero, como les decía, reducir otras desigualdades. Ahora, los empleos no vienen solitos.
Ahí es donde se tiene que trabajar desde abajo, entrenando a las personas, reentrenándolas, trabajando desde las escuelas, desde las universidades, o diseñar programas de incentivos, subvenciones para mantener a las mujeres, y este tipo de trabajo hacemos mucho nosotros en el banco. Ahora, cuando yo financio un proyecto, no solo tiene que ser financieramente viable, económicamente viable, ambientalmente viable, pero también tiene que ser viable desde el punto de vista de no ensanchar las desigualdades de género. Y con el proyecto tengo que contribuir a un retorno positivo en reducir esas desigualdades. Entonces, otra oportunidad más de la transición energética. Obviamente en esa transición tenemos que rediseñar nuestros mercados. Esto es algo que no tiene una solución definitiva. ¿Cómo vamos a crear un mercado mayorista que sigue dando las señales de inversión ante grandes cantidades de renovables? Pues nos vamos a mover a un mundo de más remuneración de costo fijo y de menos costo variable, para ponerlo sencillo. ¿Cómo es ese mundo futuro? No sabemos, pero yo creo que hay elementos que debemos de pensar todos para encontrar ese sistema que siga manteniendo las señales a la inversión. Y se está hablando de contratos por diferencia en Europa, se está hablando de ir teniendo contratos más flexibles, pero yo estoy seguro que podemos encontrar una solución a ese reto de diseño del mercado. Y efectivamente, el vertimiento de energía siempre sucedió, siempre ha sucedido en el mundo hidroeléctrico, ¿no? Siempre hemos tenido vertido de energía, porque cuando hay abundancia de recursos, a veces incluso es mejor no necesariamente aprovecharlos, ¿no? Este es un estudio que hicimos en el banco nosotros, y sin duda construir infraestructura es cada vez más lento en América Latina, no solo en el mundo. Y aquí es donde se requiere un paradigma, yo creo que muy diferente en el sector eléctrico. Hace años que venimos pensando en la planeación proactiva de la transmisión, pero no estamos planeando lo suficientemente ambiciosos en transmisión. Y yo creo que aquí es donde se requiere un cambio de paradigma. Y la localización de las centrales se va a dar ya prácticamente en cualquier lugar, por la energía solar va a ser tan competitiva en cualquier sitio. Creo que tenemos que empezarnos a mover un paradigma donde primero planeamos las redes y después va a venir la energía. Pero verdaderamente un cambio de paradigma, no incremental, de ser más proactivo, poner el plan de expansión un poco más ambicioso. India está haciendo algo por el estilo, donde planean subestaciones de 5 o 6 gigawatts sin tener los generadores a la vista, y los generadores llegan, ¿no? Pero es un cambio de paradigma muy importante, pero yo creo que tendríamos que empezar a pensar en eso, porque el reto definitivamente ya no va a ser la generación. Y a ver, yo me he quedado pensando por lo fascinante que es el mundo, pues, de los ingenieros y de todos ustedes. Yo me recuerdo en mis inicios de trabajar en el sector eléctrico en México, apenas era yo pasante, y se decía que el gas natural nunca iba a competir con el carbón, ¿no? Y vaya sorpresa, el gas natural empezó a competir con el carbón y con muchas otras cosas. En mi país también se decía, las eólicas van a ser un desastre, va a haber apagones en el sistema. Nunca hubo apagones. Y la energía eólica resultó más competitiva, y ahora es más competitiva en muchos países. Y la energía solar lo mismo. Yo decía hace 20 años que no iba a salir del laboratorio. Y los vehículos eléctricos, pues ya mejor no digo nada, porque yo ya manejo uno y nunca voy a cambiar. Entonces, definitivamente estamos viendo una transición en el sector eléctrico que yo creo que la tenemos que acompañar, porque ya ha sucedido antes. Y ahí me di a la tarea de buscar algunos datos históricos. La energía que más se utilizaba, estos son datos de UK, pero es muy parecido a todo el mundo, para mover el transporte en el mundo era el viento, porque no había máquinas. Los navíos que movían la carga eran de viento. Después empezó a moverse mucho
lo que ven en gris, el transporte terrestre. ¿Y cuál era la fuente de energía? Los animales, desgraciadamente, los caballos. Después apareció la máquina de vapor y el principal energético para el transporte en el mundo, pues era el carbón. Después apareció la máquina de combustión y reemplazó de inmediato al carbón en el transporte. Es el petróleo. Y si ven allá, al finales del 2000, arriba, ya ven un poquito la electricidad. Entonces, estas transiciones se han dado en el mundo energético y yo creo que tenemos que aprender a vivir con ellas. Y esta, para ustedes que son electricistas, pues va a ser todavía más reveladora. La iluminación. ¿Cuál era la fuente de iluminación número 1 en todo el mundo hace 300 años? Las velas, la parafina. Después vino el aceite de ballena y está documentado el desastre que estaba haciendo porque se mataban muchas ballenas para el aceite. Después vino el gas distribuido por tubo. Después vino el queroseno y de repente, con la invención de la lámpara, apareció la electricidad. Y la electricidad, en un periodo de 20 años, reemplazó absolutamente a todas las formas previas de iluminación. Y esa transición no fue fácil, porque ustedes se acuerdan de la historia que nos enseñaron en ingeniería. Edison distribuía la electricidad con corriente directa en Nueva York y después Westinghouse desde Nueva York le compitió con corriente alterna. Y esa fue una batalla campal, ¿no? Porque Edison no quería perder terreno, hubo demandas en las cortes, se electrocutaron caballos en las plazas de Nueva York, que porque la electricidad en corriente alterna iba a ser un problema. Pero cuando tienes una tecnología que te da un mejor servicio, el usuario la va a adoptar. Y así sucedió. Westinghouse, llevando energía desde las cataratas del Niágara hasta Nueva York, le compitió a Edison, que utilizaba carbón para distribuir en corriente directa, que era muy ineficiente, nunca iba a electrificar. Y esa batalla no fue fácil. Otra fricción de las transiciones, y todas las transiciones van a tener fricción, pero la siguiente etapa me da la impresión, hasta antes de que descubriéramos el problema del cambio climático, siempre fue mejor que la previa. Otra vez, recursos, tecnología y las instituciones que ponemos para manejar esos recursos, ¿no? Y al inicio las transiciones son muy lentas, después son muy rápidas, y los gobiernos como que tienen un rol al inicio y al final. Al inicio, no impidiendo que la tecnología fluya, dándoles ciertas reglas para habilitarlas. Después la tecnología se adopta muy rápido y al final, ¿qué es lo que sucede? El gobierno tiene otro rol como dándoles una salida digna, por decir así. Ustedes saben, en Nueva York, cuando los coches, la gente se movía con carretas de caballos. En un punto el gobierno dijo, no más carretas de caballos, porque ya hay muchos accidentes con los vehículos de combustión. Hay varios gobiernos que ya han dicho, no más plantas de carbón, y muchos más están diciendo, ya, no más plantas de carbón. Hay muchos gobiernos que también están diciendo, ya basta, no más buses de combustión en las ciudades. Entonces, estos ciclos de transición se han dado antes. ¿Qué podemos aprender de ellos? ¿Cómo vamos a navegar esta transición que sin duda la tenemos? Es un mundo fascinante. Yo no sé, a mí se me hace fascinante siendo alguien que trabaja en la industria. Y aquí está, Studebaker. Era una de las empresas número 1 que vendía carruajes de caballos en Nueva York. Pues la empresa logró sobrevivir otros 100 años porque la área de innovación de Studebaker se dedicó a construir vehículos de combustión. Entonces, hay que transformarse, hay forma de transformarse, pero existen esos casos que son para mirarlos. Obviamente muchas otras empresas seguro que no sobrevivirían, ¿no? Tenían como 50 modelos, pero es fascinante la historia de la transición, esta transición que se dio en los vehículos ya hace 100 años. Entonces todo parece que cada transición es más rápida que la otra.
Yo soy generación X, ¿no? Y yo nunca tuve teléfono celular hasta que no tuve mi primer trabajo. Entonces, estamos en estas etapas de aceleración y hay una aceleración que estamos viviendo con el avance de las tecnologías de información, la energía renovable, que hay que aprovecharla para el beneficio de la población. Y se está dando. Miren este dato. ¿Cuánto le tardó a la energía hidro para producir 1000 terawatts hora en el mundo? 1000 terawatts hora, 39 años. ¿Cuánto le tardó al carbón en el mundo llegar a los 1000 terawatt horas? 32 años. ¿Cuánto le tardó al gas? 28 años llegar a ese nivel de producción. A la energía eólica, 12 años. A la energía solar, 8 años. Esto no es porque alguien lo quiere empujar. No, es porque simplemente es mejor tecnología y con una tecnología es mejor, se va a adoptar, queramos o no. Y hay que aprovecharlo, digamos, este desarrollo tecnológico. Esa aceleración la estamos viviendo también en el sector eléctrico, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo aprovechamos esa aceleración. Y aquí está otro ejemplo de empresas que se han logrado transformar en el sector eléctrico. No sé si ustedes saben que Ørsted, una de las principales empresas de energía eólica en el mundo, era la empresa nacional de Oil and Gas de Noruega. National Oil and Gas Petroleum Corporation. No la que hacía la exploración upstream, sino la que hacía la parte de midstream y downstream. Entonces ellos dijeron, ¿cómo aprovecho este conocimiento para embrace las nuevas tecnologías? Hay que adaptarse. Son casos, obviamente, excepcionales quizás, no he hecho un análisis detallado, pero las transiciones hay que navegar con ellas, ¿no? Porque del otro lado hay algo mejor. Entonces, algunas reflexiones, pues sí, las transiciones empiezan despacio, después se aceleran. Se aceleran cuando el usuario percibe ese beneficio de la nueva tecnología. Los gobiernos tienen ese rol inicial y final, y yo creo que este rol intermedio de cómo vamos a manejar esas fricciones, porque las hay. No queremos que una transición genere desempleo, que genere perdedores. El concepto de transición justa, que de hecho lo tenemos como definición en el banco, es esa transición que maximiza los beneficios y minimiza los costos y los maneja de manera apropiada, ¿no? Y ahí está el reto, yo creo, de las transiciones. No que sucedan o que no sucedan, sino que manejemos muy bien ese camino, ¿no? Obviamente habrá generadores y perdedores y tenemos que maximizar los ganadores y minimizar los perdedores. Las empresas y los empleos se tienen que adaptar porque del otro lado hay más empleos en una economía más eficiente. Y sí, obviamente yo creo que estos caminos no son fáciles, ¿no? Nadie tiene una receta de las transiciones, ¿no? La transición de corriente directa a corriente alterna ha sido uno de los episodios más duros del mundo eléctrico, ¿no? Por las batallas, digamos, legales que se dieron alrededor del cambio de una tecnología a otra. Y reflexiones finales, y aquí un poquito de comercial. No les hablé mucho de lo que hacemos en el BID. Hemos acompañado, por ejemplo, a Uruguay con esa transformación y la mayoría de la financiación para la eólica la hemos podido apoyar. Hemos apoyado a muchos países a hacer sus transformaciones, a traer el sector privado, a financiar esas obras públicas necesarias, a acelerar el acceso de energía en la región. Y parte de nuestra nueva estrategia en el banco, que se llama BID Impact Plus, cuyo objetivo son 3 para responder al contexto de América Latina: reducir la pobreza, prepararnos para los retos del cambio climático, porque no es solo mitigar, sino adaptar, y ya se mencionó por Claudio los retos que estamos viendo en todo el sector, pero con ello generar crecimiento sostenible. Y creemos que las transiciones energéticas son una herramienta clave para resolver estos retos de la región. Pobreza, ¿por qué? Desigualdad,
si no damos acceso a energéticos confiables, la desigualdad se va a seguir ensanchando. Con un niño tiene electricidad, lee 30, 40 minutos más al día. Una comunidad que tiene electricidad, el enrollment en las escuelas primarias sube como el 10%. Una casa que tiene una estufa eficiente en lugar de gas, los ingresos al hospital de las mujeres se reducen en 50%. La energía es clave para reducir la pobreza. Y esta aceleración tecnológica nos da una oportunidad de pensar en llevar acceso a esas comunidades que antes nunca nos imaginábamos, por ejemplo, con sistemas aislados, de los cuales estamos financiando cientos de ellos porque ya vemos que es una tecnología que es básicamente viable. Pero sí, hay que planear, hay que priorizar, hay que encontrar los recursos públicos porque a veces no es viable para el sector privado. Sin embargo, hay modelos en que el sector público y privado pudieran seguir actuando de la mano para llevar energía a las comunidades que no lo tienen. El reto de combatir el cambio climático, los costos están bajando, mejoraríamos la asequibilidad del servicio. En lugares como el Caribe o Centroamérica, donde actuamos mucho, hemos visto cómo los sistemas distribuidos con plantas solares más pequeñas son más resilientes a los impactos de los huracanes. Un sistema más distribuido que se puede aislar y lo estamos haciendo en Bahamas, lo estamos haciendo en Barbados, en Nicaragua, en Honduras, donde un sistema más descentralizado se hace mucho más resiliente. Obviamente hay necesidades de inversión muy grandes y ahí es donde tenemos que seguir manteniendo y acelerando las condiciones para que siga habiendo inversión pública eficiente y inversión privada en cantidades mucho más grandes que las que teníamos antes. El rol de seguir manteniendo esas instituciones y reglas que estén a la altura de esta nueva transición, porque sin duda necesitamos instituciones y reglas más sofisticadas, pero tenemos que pensar que en el pasado lo hemos logrado, ¿no? Y pensar que del otro lado hay algo mucho mejor. Y el último, crecimiento regional. Yo creo que más allá de darle energía a América Latina, tener energía limpia y más asequible va a seguir siendo fundamental o es fundamental para atraer los empleos de la minería, los empleos del hidrógeno. Estamos en un mundo polarizado, hay realineación de cadenas de valores, las empresas se van a ir a los países que les dan energía barata y limpia porque así la piden. Nos hemos hecho encuesta de empresas y cuando te dicen cuál es el factor número 1 que afecta tu localización o lo que te tardas en llegar a un país, energía, número 1. Energía y que sea limpia y después servicios, agua, telecomunicaciones, mano de obra. Pero la energía es clave para que nuestras economías puedan crecer ante esta realineación de las cadenas de valores. Y hay que seguir, sí, invirtiendo mucho en la educación, en el entrenamiento de las personas para lograr capturar esos muchos más empleos que va a haber en el futuro con una transición energética. Pues bueno, eso es lo que les quería dejar el día de hoy. Yo quiero ser más optimista porque yo creo en el ingenio humano y en el ingenio que América Latina ha mostrado. Estamos en un escenario complejo, pero yo creo que podemos lograr navegar esta transición y que del otro lado lleguemos a un lugar mucho mejor para nuestros países, nuestros ciudadanos y el futuro del planeta. Muchísimas gracias a todos. Gracias.